Un saludo caluroso a todos los hermanos, especialmente los que oran por nosotros aquí en San Francisco de Macorís. Y en esta ocasión quiero realmente decirle gracias a los hermanos de las terrenas por siempre orar por nosotros y por tenernos presentes. Un saludo especial para ustedes en este momento. Primera de Corintios, el capítulo 2, comienza de esta manera. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Padre, en este momento queremos acercarnos a ti y reconocer que tú eres el único que tienes la verdad. Tú eres la verdad y queremos aprender de ti. Ábrenos el entendimiento de tu palabra para poder discernir qué dice y cómo aplicarla a nuestras vidas. Acompaña tu palabra, la presentación de la misma con poder, para que alcance almas y también edifique a tu iglesia. En el nombre de Jesucristo. Amén. El apóstol Pablo expresa aquí en 1 Corintios 2 lo que no hizo y luego lo que sí hizo. No fue para impresionar, pero sí fue para proclamar un nombre, el único nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo. Cuando pensamos en el valor de ese nombre y de la salvación que tenemos, me viene a la mente la idea de, imagina, un gran barco de ese tipo que tiene de todo, un gran barco crucero que está estacionado en el muelle allí. Y el dueño de ese barco te ha acercado y te ha dado una carta. Y en la carta dice, este barco es tuyo, para tú usarlo cuando tú quieras. Yo tengo la tripulación y todo lo que sabe manejar este barco. Y todo lo que necesitas, alimentos, combustible, los mecánicos, los que manejan y dirijan todo el funcionamiento del barco a tu disposición. Solo tienes que llamarme y cuando tú me llamas, el barco es tuyo para usar a tu manera. Imagina que tú recibes esta carta, pero todavía no la leíste, no sabes el contenido de la carta. Y toda la información está ahí y el barco es tuyo, pero tú no lo sabes hasta no abrir la carta y leer lo que dice, y entonces llamar al dueño para decirle que tú necesitas el barco para tal momento y tal ocasión. Pero tú nunca abriste la carta, pero ves ese gran barco estacionado en el muelle, y tú algún día te acercas al barco sin saber que ese barco es tuyo, y sin saber que tú puedes usarlo cuando tú quieras. Y ves alguna puertica abierta al lado de ese barco. Y de curiosidad te acercas y dices, mira, hay un cuartico aquí abierto al lado de este gran barco. Y yo tengo algunas cositas que quiero guardar. Y mira, aquí hay espacio para guardar esas cositas que yo tengo. Voy a guardarlo aquí, en este cuartico, al lado de este barco. Mientras nadie esté mirando, voy a meterlo ahí y guardarlo ahí para que haga uso de esta gran oportunidad de una puertica abierta al lado de este barco. Y lo haces y metes alguna cosa ahí y te sientes mejor porque has podido aprovechar de una puerta abierta en el lado de ese barco, sin darte cuenta que el barco es tuyo y puedes usarlo para ir de aquí para allá con todo lo que necesitas en ese barco. Así es que yo pienso
cuando veo esta porción que habla de nuestro gran Señor Jesucristo y lo que tenemos en Él. El creyente y la iglesia entera me parece que está viviendo como ese que encontró una puertica abierta al lado del barco y en vez de usar el barco entero está aprovechándose de una cosita que pueden usar del barco. Pablo supo lo más importante y cuando él fue a los Corintios no perdió el tiempo hablando de cosas que no importaban, sino que habló de lo que era central, Jesucristo. Y a este crucificado, como dice el verso 2. Y dice que estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y dice en el verso 4 que ni su palabra ni su predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Es decir, que él no llegó diciendo, ven a Cristo y te hará prosperar. O ven y Él te resolverá todos tus problemas. O Jesús te sanará todas tus enfermedades. Aunque Él podía hacer todo eso. Ese no fue su mensaje. Sino que Pablo fue con una demostración del Espíritu y de poder. Dice la última parte del verso 4. Él no predicó milagros y sanidad para atraer a la gente. Lo que hizo fue que predicó a Cristo. Y Dios confirmó la palabra con milagros y con sanidades. Verso 5, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. Yo pienso que tal vez falta poder en la iglesia hoy porque hemos dejado de enfocar a Jesucristo, que es central. Ese es el mensaje. Sin embargo, hablamos sabiduría. Ahora lo que sí predico, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. Verso 7. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Nosotros perdemos el tiempo si hablamos sabiduría humana o si buscamos las formas o los métodos de los hombres, luces de color, títulos impresionantes, estilo de programa de televisión o anuncios de estilo mundano. No que no se pueda usar estas cosas, pero que no imitemos la forma de este mundo, sino simplemente presentemos en sencillez el mensaje del Evangelio, la clara predicación de Jesucristo, quien es nuestro Señor y Salvador. Si hablamos sabiduría, ¿qué tipo de sabiduría? Sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria, dice el verso 8. Entonces el verso 9, que no recuerdo haber enseñado en su contexto. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Qué viene a la mente cuando oyes este verso? ¿No piensas en el cielo? ¿Y por qué? Porque es lo que siempre se ha enseñado de este verso, que está hablando del cielo y que nadie ha visto las cosas maravillosas que tiene Dios en el cielo para el creyente. Y aunque eso es verdad, no es lo que dice el verso, ni es el tema, ni el contexto, ni el punto de este verso. No está hablando acerca del cielo.
Esta porción que cita Pablo en Primera de Corintios 2:9 viene de dos citas del Antiguo Testamento, de Isaías 64:4 y también Isaías 52:15. Isaías 64, verso 4 dice: Ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, que hiciese por él que en él espera. Así que lo que no han visto en Isaías 64, verso 4, es a Dios. No dice nada acerca del cielo. Es a Dios que ningún ojo ha visto. También en Isaías 52, el verso 15. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado, y entenderán lo que jamás habían oído. Aquí igual, lo que nunca les fue contado, ¿qué fue? Lo que nunca les fue contado. Y lo que jamás habían oído, ¿qué es? Es acerca del Señor Jesús. El enfoque es Jesucristo. El enfoque es Dios. No está hablando acerca del cielo. Entonces, volviendo a 2 de Corintios 2:9, ¿por qué Pablo comienza el verso diciendo cosas que ojo no vio? Si está hablando de Dios, de Jesucristo, ¿por qué dice cosas que ojo no vio? Ni oído oyó. Y luego dice, ni han subido en el corazón de hombres, son los o las que Dios ha preparado, las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Esto no da más la impresión de que esté hablando de una cosa y no de Jesucristo, no de Dios. Si sigue leyendo, el mismo verso 10 comienza a resolver esto para que entendamos mejor de qué está hablando. El verso 10 que sigue, el verso 9. Pero Dios nos las reveló a nosotros, hablando de esas cosas, las que Dios ha preparado, dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Tienes una pista? ¿Entendiste algo ahí? Pero Dios nos las reveló a nosotros, algo que ya Él nos reveló, y nadie ha visto el cielo, ¿verdad? Pero algo que sí nos reveló. Y al final dice, aún lo profundo de Dios. Esas son las cosas que nos ha revelado. Dios nos ha revelado o mostrado lo profundo de Dios. Nadie ha visto el cielo. ¿Qué hemos visto? Hemos visto como creyentes, hemos entendido en el sentido espiritual las cosas profundas de Dios que nos han sido reveladas. Y estas son las cosas grandes que el creyente no aprovecha, que tenemos allí guardado sin darnos cuenta que todo esto es nuestro, a nuestra disposición, si solamente entendiéramos lo que enseña la palabra. El verso 11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre comparado con lo profundo de Dios o las cosas de Dios? ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Esa es la pregunta. Así tampoco nadie conoció ¿qué? Las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Hemos recibido de su espíritu para poder entender las cosas de Dios y poder aprovechar de las grandes maravillas que tenemos en Cristo. Para que sepamos, dice en la segunda parte del verso 12,
para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Cosas que nos ha dado espiritualmente, que tenemos en Cristo, que si solamente las reconociéramos, la vida sería tan diferente, viviendo en Cristo sin pensar que somos vencidos constantemente por el mundo y sin la seguridad de la salvación que podemos tener y sin poder para poder predicar y pronunciar el evangelio a los amigos, porque no conocemos o no aprovechamos de lo que Dios nos ha dado, lo que nos ha hecho. Efesios 3, el verso 18 dice, básicamente para que seáis plenamente, digo básicamente porque cogiendo del verso anterior, para que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Esto es lo que Dios desea en nuestras vidas. Yo me avergüenzo pensando en todo lo que dice la palabra y que yo no aprovecho de esto como debo hacerlo. Poco a poco voy aprendiendo más y más y creo que el Señor me está ayudando a no vivir esa vida sin conocer en verdad lo que tenemos en Cristo, pero comenzar a entrar en la vida llena de la presencia de Dios y de Cristo. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravillosa es la salvación que tenemos en Él! Si solamente conociéramos y aplicáramos lo que dice la Biblia a nuestro favor. El verso 13, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Es decir, que no podemos entender esto con la mente humana, intentando y buscando la manera científica o solamente por el cerebro. Las cosas de Dios no son solamente aprendidas como en una escuela, sino que por aplicar la fe a lo que vemos en su palabra. Así podemos comenzar a entender la palabra de Dios. Es una sabiduría no humana, sino que viene de Dios. Por eso, la gente que intenta vencer el pecado o lograr las cosas espirituales por métodos humanos, en vez de simplemente leer la palabra, orar, confiar en Dios, creer más al Señor, cuando quieres vencer el pecado, tiene que ser por la palabra de Dios que lo hagas. Porque si es un método que estás usando, vas a fallar eventualmente. No va a durar. No va a ser una victoria en verdad que perdure y que te lleve a la misma presencia de Dios. Sino que vas a eventualmente darte cuenta que estás haciendo un esfuerzo humano y no vas a prosperar en eso. Solamente lo que hace con la palabra, dirigido por el Señor, por la fe en Jesucristo, es lo que vale. Dice el verso 14, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Es imposible. Porque para él son locura, dice la palabra, y no las puede entender. Porque se han de discernir espiritualmente. La forma de entender es, como hemos dicho, por la fe, por la palabra. La victoria verdadera viene de la palabra de Dios y del enfoque en el Señor Jesucristo. En cambio, el espiritual, dice el verso 15, juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Ahora, cuando dice quién, no es como decir que ¿quién entiende esa mente? Nadie puede entender la mente. Porque, ¿cómo sigue? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo.
Así que, hermano, no hay excusa por la ignorancia en la iglesia. Tenemos la mente de Cristo. Somos una nueva criatura, dice 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. También Efesios 5, 8, que yo considero el verso central al Nuevo Testamento. Porque en otro tiempo erais tinieblas, nos dice lo que éramos. Mas ahora sois luz en el Señor, nos dice lo que somos. Andad como hijos de luz, nos dice lo que debemos ser. Eso es central. Todo el Nuevo Testamento básicamente repite ese mensaje o algún aspecto de ese mensaje. Lo que éramos, lo que somos y lo que debemos ser basándonos en lo que somos. ¿Qué vemos y entendemos nosotros entonces? Que el mundo no puede ver ni entender. No está hablando del cielo, aunque en un sentido se aplica. Pero la porción aquí está hablando acerca del Evangelio. Está hablando de lo que tenemos y somos en Cristo. El capítulo 1, 23 de este mismo libro dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado para los judíos, ciertamente tropezadero, y para los gentiles, locura. Es el mensaje de Cristo que predicamos. 2 Corintios 4:3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. ¿Qué? Nuestro evangelio. El verso 4 de 2 Corintios 4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Que no les resplandezca ¿qué? La luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Pues hermanos, tenemos el mensaje, tenemos la palabra de Dios, tenemos el Espíritu Santo que nos habita y tenemos la promesa bíblica de su palabra. El evangelio es central. Confiemos más en el Señor Jesucristo. Aprovechemos de lo que enseña la palabra, de lo que somos y tenemos en Cristo. Y proclamemos a este mundo el único mensaje que les da vida eterna. El mensaje de Jesucristo. Señor te bendiga.